Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 4 del día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 10, los versos del 1 hasta el 31. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 10, el verso número 27. Y si tienes lista ya tus citas, entonces comenzamos. Y dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo: ¿os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorciare de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traía niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Pero él, afligido con estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos
primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Palabras claves. Mirándolos. Jesús. Imposible. Dios. Posible. En el verso número 1 nos habla de que Jesús continuaba enseñando a las multitudes. Y dice como acostumbraba. Era algo muy habitual en él. Enseñar, predicar la palabra, que las personas hicieran este hábito en sus vidas. En los versos del 2 al 12 vemos que Jesús le habla a las personas sobre el divorcio. Los fariseos, como era costumbre, volvían a estar tentando a Jesús para hacerlo caer. Ellos le preguntaban si era permitido para un hombre divorciarse de su mujer. Los fariseos estaban haciendo esto para tentar y para tener la razón suficiente para acusarlo de que él no estaba predicando la ley o que la estaba rompiendo. En el libro de Deuteronomios nos dice: cuando algunos toman una mujer y se casan con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo rechazable en ella y le escribe certificado de divorcio. Aunque Moisés escribió y permitió el divorcio, la Biblia dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es claro cuando dice que serán una sola carne. Ya no son dos. Ya se homogenizaron y son solo uno. Aun cuando son dos personas, la Biblia nos dice que son una sola. También nos dice que en aquel tiempo ellos escribían la carta de divorcio. Y pienso que esta carta ponía un poco orden en los matrimonios. Y lo permitió Moisés. Pero vemos que Jesús les dice que desde el principio los matrimonios o las dos personas, el hombre y la mujer, se iban a unir en matrimonio y que ese era la intención, que permanecieran así para siempre. Jesús les pregunta que aunque él sabía la intención de sus corazones, también les trae mención de la palabra donde dice que el amor nunca deja de ser. Por eso es que es importante que cuando te unes en matrimonio, permaneces así por amor y porque este amor nunca va a dejar de ser. En los versos del 13 al 16 vemos que Jesús hace referencia a aquel reino de los cielos. El reino de los cielos nos dice que es de los niños. Es importante ser como ellos. Recordemos que un niño es inocente, es puro, siempre espera, siempre cree, tiene fe. Jesús quería que ellos siguieran siendo llenados de todo eso, que crecieran en su palabra, que lo siguieran. Y Jesús quiere que los niños así sean educados, sean enseñados con su palabra. Recordemos lo que ayer hablábamos, que todo lo que llene nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Y si nosotros llenamos de buenas intenciones, de buenas palabras, de buenas acciones el corazón de los niños, ellos van a ser fructíferos en esto. Si le enseñamos a un niño a amar, él va a amar, pero si lo enseñamos a odiar, entonces el niño va a aprender a odiar y va a abrazar esto en vez de abrazar lo que es correcto, lo que es puro. También nos enseñó lo importante que es tener los ojos puestos en lo eterno, donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones que minan y hurtan no están, sino
tener nuestros tesoros ahí, en los cielos. Y nos instruye que siempre podemos estar distraídos cuando nosotros tenemos muchos bienes. Siempre vamos a estar preocupados por ellos, quitándote la atención de lo que realmente es importante, que es tener la atención en Dios y en su justicia, en su reino, sirviéndole. También nos habla de lo importante. Cuando las cosas se hacen imposibles para las personas, para el ser humano, para Dios, se hacen posibles. Entonces estamos siendo invitadas a acercarnos a su trono de gracia y que cuando tengamos esta situación imposible, podamos descansar en Dios para que Él pueda realizarla y pueda hacerla posible. Reflexiono exactamente en esto. En cuántas veces hemos estado en esa situación y cómo hemos salido adelante o cómo hemos olvidado que tenemos a un Dios soberano que todo lo puede, que es fiel a sus promesas y que nos escucha, que está atento siempre a los justos. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Muchas veces cuando intentamos hacer algo y no podemos, decimos, esto es imposible. ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado más de una vez. En las Escrituras encontramos muchas historias donde lo imposible se hizo posible. Casos en donde era imposible que la situación actual de la persona cambiara, pero ahí estuvo Jesús para hacerlo. Aunque hay mucha gente que piensa que con dinero todo se puede, la verdad es que no es así. Con el dinero podemos comprar cosas, alimentos, medicinas, casas, etc. Pero la salud, el descanso, el apetito, un hogar, el amor de Dios y la salvación eterna de nuestras vidas no se puede comprar, porque eso depende de Dios y solo Él lo puede hacer. Te animo a que no temas ni te pongas triste. Si en este momento estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, busca a Dios. Él está dispuesto a escucharte y sobre todo a ayudarte. Recuerda que Él es el Dios Todopoderoso. Te ama. Jesús siempre quiere protegerte, guiarte, suplir cada necesidad. Solo créele y mantente firme confiando en Él. No hay nada que Dios no pueda hacer. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es tener una relación contigo. Qué importante es tener una vida eterna a tu lado. Gracias porque nos enseñas que tener una relación contigo es importante. Vivir una vida eterna a tu lado es importante. El dinero se acaba. El dinero puede desaparecer. Nuestra salud, nuestras posesiones, pero tú siempre permanecerás para siempre. Ayúdanos para que nosotros podamos venir a ti y confiarte en nuestros más íntimos secretos. Venir a ti y recibir guía, recibir todo lo que nuestra alma pudiera necesitar, recibir tu dirección. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Se portan bien. Nos vemos mañana. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias.